una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todo lo que y enseñárselo a los chicos. Radio. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio. Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a Mucho Más que Dos. Bienvenida, Sandra Comiso. Gracias, Sebastián. Un placer, una tarde más compartida. Una tarde más de estos caminos de ir de una radio a otra, ¿eh? Sí, Qué felicidad. Pero hoy, esta tarde vamos a tener, la están viendo la escritora, que ahora la vamos a presentar como corresponde, pero quiero decir algo. Los y las poetas son habladas por el lenguaje, mientras que en la narrativa uno intenta acercarse lo más posible a ese arquetipo platónico, a esa idea que uno tiene de lo que necesita contar. La poeta y el poeta no se hace mucho problema porque es hablado por el lenguaje. Y ahí entra una cuestión. ¿Lo que escribo en primera persona es autobiográfico? No, por un montón de razones. Pero si lo que escribo en primera persona tiende más para el lado de Poe, por ejemplo, o para el lado de Lovecraft, o para el lado de Malcolm Lowry, o para el lado de Silvia Iparraguirre,
cuando uno escribe en primera persona, para decirlo de una vez, ¿significa que está de acuerdo con eso que escribe? No, por eso hay narradores, narradoras. La diferencia entre el autor, el narrador, la narradora. Mostrar algo no significa necesariamente estar de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Porque si no, tendríamos que decir que a Goya le encantaba que se fusilara a la gente, solo porque se dedicó mucho tiempo a pintar fusilamientos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí hay un punto muy interesante, que es el que vamos a trabajar hoy a propósito de una escritora. Un placer para nosotros acá en Caput, en nuestra querida Caput, de recibir. ¿A quién, Sandra Comiso? A Julia Martín. Bienvenida, compañera. Muchas gracias. Gracias por invitarme. No, por favor. Escritora, poeta, mujer que trabaja con las palabras. Mujer que trabaja con las palabras y a orillas del río. Sí. Lo cual no es poco. No, es muy lindo eso. Y que acaba de publicar por una editorial que nosotros queremos mucho, que es la editorial Trapezoide. La queremos por un montón de razones, por la apuesta de vida, por la coherencia de vida, por la relación entre el vínculo entre la palabra y la acción, entre la palabra y la postura frente a la vida. Entonces no saca cualquier libro. Uno sabe que abre un libro de Trapezoide y va a haber calidad literaria, que es lo que uno quiere, busca como lector. Así es, como es el caso de El arte de cazar hormigas. El arte de cazar hormigas, yo tengo mi ejemplar y usted tiene el suyo. Uno para cada uno. La escritora vino con el arte de cazar hormigas encima. Y bueno, y es sobre lo que nos va a hablar hoy Julia, con estos microrelatos, ¿se puede decir? Microficciones. Microcuentos. Muchos nombres tiene el género. Así es, ¿no? ¿Y por qué ese formato? Lo bueno si breve. ¡Epa! ¿Siempre? Y el no siempre. Bueno, dicen que el veneno también. Claro, el veneno también. Sí. Y bueno, acá, ¿estás cómoda hasta ahora? Muy. Acá somos, mirá nuestro... mandamos un abrazo. Sí, a Joaquín, nuestro operador. Gracias. Que si sale bien, se escucha bien, es porque tenemos al compañero. Sí, dice que te acerques un poquito más al teléfono, al micrófono. Más bajo, dice. Más bajo. Ahí está bien. Ahí está grande. Qué grande. Qué maestro. Bueno, entonces es un género en Argentina. Un género. Muy importante. Sí. Quizás, pasando por Borges. ¿no? Cortázar. Ana María Yuba. Es una genia. A quien hemos entrevistado varias veces, queremos mucho. Es decir, te insertás en una tradición literaria que te viene, como decía Sandra, te viene bien. Y quizás yo, conociéndola un poco a Sandra, pensaba en esta cosa, sos poeta. Es como una transición un poco más delicada, ¿no? Pasar de la poesía al microrelato. No es tan abrupto como pasar de la poesía a la novela. Claro. No, porque tienen en común el silencio. Entonces, ahí se puede trabajar el espacio que queda entre el escritor y el lector, ¿no? Generar ese espacio para que el lector rellene. En ambos géneros se trabaja un montón. Claro. Y se depende de ese silencio. Hay más no dicho que dicho, ¿no? Tal cual, lo que se sugiere. Un poco la teoría del iceberg de Hemingway, claro. Pero fuerte. Muy bien. Cuando decís fuerte, a ver, ¿qué temáticas hay? Nosotros ya sabemos de entrada que uno busca lo fuerte en la literatura. Así que, a ver, ¿qué temáticas se abordan en el arte de cazar hormigas? Lo oscuro, incomodar al lector, porque lo bello no siempre tiene que ver con las flores y la rítmica, a veces tiene que ver con la incomodidad y dejar algún lugar para que el lector lea 2 veces tal vez, no que no entienda, pero sí se pregunte, se quede con preguntas y vuelva al texto y haga una segunda lectura, y ahí volvemos otra vez a lo del silencio, ¿no? Lo oscuro, lo incómodo, me parece que es un género súper interesante y no tan común. ¿A qué se referirá nuestra querida Julia Martín con lo oscuro? Y es muy amplio, ¿no? Depende qué entienda cada uno por oscuro, pero... y esto de incomodar, yo lo imagino como esta necesidad de decir, ¿lo que leí es esto? ¿O leí bien? Vuelvo a leer, a ver si me encuentro de nuevo con eso que me dejó ahí, como que es vital para la literatura, ¿no?
incomodar o por lo menos despabilar de alguna forma al lector o a la lectora, ¿no? Se puede hacer de distintas maneras, ¿no? La sorpresa, la incomodidad, lo que fuere, pero bueno, en tu caso vos buscás ahí como la incomodidad. Tal cual, y temáticas que tal vez en otros cuentos no se abordan o no se leen y que tal vez ni siquiera piensa. Hay algunos cuentos que son esa calidad de oscuro a la que me refiero, que son, nunca se me hubiera ocurrido que podía pasar esto, y ahí empieza lo de la verosimilitud, ¿no? De los textos. Y el horror un poco también. Claro. Pero no todos son así. Hay algunos más poéticos y más suavecitos. Bueno, está bien. Está muy Pasamos bien. de la oscuridad a la luminosidad a veces. Siempre, todo el tiempo. Eso está muy bien. Y acá estamos entonces conversando con Julia Martín a propósito de su nuevo libro, El arte de cazar hormigas. ¿Qué título? Ya el título. Está muy bien. Ya el título. El título ya, El arte de cazar hormigas. Las hormigas son ese mundo un poco subterráneo que uno imagina, que tienen como una estructura muy, muy particular de organización social, y a la vez las podemos ver poéticamente y las podemos ver como plaga, que molesten, ¿no? Que atacan a las plantas. O sea, según desde qué lado nos pongamos, yo estoy pensando en ese título donde nos puede llevar, pensando también en tus textos que nos pueden llevar a distintos lugares. Totalmente. Y además es un cuento dentro del libro que aborda lo humano y esta cuestión del arte de cazar hormigas, lo minucioso, lo detallista, lo pequeño. ¿Cómo cazas una hormiga sin lastimarla, no? Claro. Tiene que ver un poco con eso. La protagonista caza hormigas, no voy a contar mucho más, pero la protagonista de ese cuento caza hormigas. Y es muy breve dentro del cuento, no es lo principal. Hay una estatua muy interesante que aparece ahí, pero lo copado es esto, ¿no? Ella caza hormigas. ¿Qué le pasa a ella? ¿Qué hace con las hormigas? Muy bueno eso. Y hablábamos al principio, Sandra, de que nuestra querida Julia Martín, la escritora, es poeta, como usted. ¿No? Y los poetas, claro, tienen este vínculo con el lenguaje del que yo planteaba, no sé si estás de acuerdo o no, pero si no estás de acuerdo, mejor. Así cortamos la transmisión, prendemos fuego al estudio. No, así es. ¿Por qué digo esto? Porque Sandra recién te preguntaba, bueno, cómo surgen los micros, ¿por qué los microrelatos? ¿Está bien? Dicho así. Y yo pensaba justamente en esta transición. Te surge este microrelato del que te va a costar salir, lo sabés, como te costó salir de la poesía un ratito. Te va a costar salir de acá. Porque ¿qué te pasaba? Te imagino, te viene la idea y como parece que lo breve es sencillo, y en realidad es todo lo contrario. ¿No? Contanos un poquito del arte de escribir. Hay algo que tiene que ver, creo yo, con mi forma de comunicarme, mi forma de habitar el mundo. Es la poesía. Mi conexión con la palabra de chiquita es la poesía. Luego empecé a disfrutar de contar historias, pero me cuestan mucho más porque en la historia tenés que construir un personaje, pensar en un final sorpresivo, imaginarte el modelo de lector, como decía Umberto Eco, pensarlo leyendo, qué le pasará, si lo que vos querés comunicar llega. Con la poesía tiene que ver más con la sonoridad, con el ritmo, con la belleza en términos de algo más fluido. Menos racional, ¿no? Menos racional, claro. Tal cual, pasa por ahí. Entonces, si bien corrijo muchísimo ambos géneros, un montón, creo que me cuesta mucho más el arte de cazar hormigas que la palabra poética. ¿Será como diría Paul Valéry, que corregir textos de alguna manera es corregirse a uno mismo, a una misma? Todo el tiempo, todo el tiempo. Pensar en quién va a leer y generar ese espacio, volvemos al silencio, generar ese espacio. No, yo quiero comunicar esto y si no lo entiende no me importa, o cerrarse en eso. Es generar ese espacio para que el lector rellene con su experiencia, con su vida, con sus miedos, con sus pasiones. Claro. De eso se trata escribir, es generar ese espacio para que rellene. Con la poesía es más fácil porque hay mucho silencio. Es fácil para vos. Claro, para ustedes no es fácil. No, claro, pero lo que vos decís es, vos escribís algo y después tenés un lector o 100.000
y va a haber 100.000 lecturas distintas, ¿no? Exactamente, eso es lo que se busca, claro. Que haya esas lecturas distintas. Me suelen preguntar, che, ¿y qué quisiste decir? Claro. Claro, depende de quién le esté vos. leyendo, claro. Y me han dicho cosas que nada que ver. Sí, eso. Muy bien, claro. Exactamente eso. Claro. Así, de una, ¿no? Claro. Sí. Sandra. No, pensaba en esto de lo que decías de lo minucioso, por ejemplo, de cazar una hormiga, ¿no? La dificultad para hacer esa tarea, por ejemplo, ¿no? Y cómo, en general, creo que tus textos tienen que ver con ese mundo cotidiano, visto como con una lupa, ¿no? Donde las cosas que son comunes, que son lo de todos los días, de pronto se vuelven extrañas o situaciones, ¿no? Hay algo ahí como de observación minuciosa, como de laboratorio a través del detalle. Claro. Porque recién hablabas del silencio, ¿viste? Claro, siguiendo la línea esta de Sandra, el silencio sabemos que no existe en su plenitud. No hay un silencio absoluto, ¿no? Y eso es una trampa tuya también. Vamos a decir las cosas como son. Pero en ese silencio que no es absoluto entra la mirada del detalle. Y en este trabajo, el arte de cazar hormigas, hay un abordaje esencialmente del detalle sobre las observaciones de lo que hay en la realidad. Me gustó mucho la analogía de la lupa, porque tiene que ver con eso, con poner el foco en algo en que tal vez el que lee no había pensado. Y el arte de cazar hormigas tiene eso, aborda situaciones, personajes, hechos, acciones que pueden ser distintas a lo que estamos acostumbrados a vivir de manera cotidiana. Claro, ¿y de dónde surgen en general las ideas para estas microficciones? Porque, como bien dijiste antes, hay distintos temas. Puede ser cualquier cosa, pero ¿de dónde nace una idea que decís, acá es para armar un microtexto como los que haces vos? Pueden venir mucho de los miedos propios o que me contaron, que fantasmas, viste, uno tiene fantasmas propios y otros Nosotros no. No, para nada. Yo tengo un montón. Nosotros tenemos miserias. Tengo para repartir. Bueno, dejanos 2 para 2. Miserias, deseos inconfesables. También También. Ahí está. ¿Ves que nos estamos poniendo a tono o no, compañero, ahí en la técnica, ¿sí? En el arte de cazar hormigas. Claro. Entonces, los sueños, el mundo onírico. Totalmente, las acciones que tal vez son muy pequeñas y surge una idea, o imágenes visuales, pero que tienen que ver en este libro en especial, los textos poéticos no tanto, pero los otros, estos que son un poco más perturbadores, sí tienen que ver con acciones de los protagonistas que son incómodas, pensamientos que uno no querría tener, o no se los permite tener, o los tiene y dice, no debo, y ellos lo llevan a cabo. Nosotros nos reprimimos y decimos, no, esto no se hace. Me gusta mucho eso. Gusta mucho eso de Julia Martín a propósito de su libro El arte de cazar hormigas, porque la literatura tiene que ser esencialmente un espacio de libertad. Absoluto. Es el arte. Claro. Es un espacio de libertad. Si tenés el policía en la cabeza no escribirías nada. No. ¿Y cómo no tenemos? No, está buenísimo. Pero ¿cómo haces en esos casos? Porque a lo mejor en algún momento te aparece ese policía mental. Aunque vos ya me imagino que tenés como cierta dinámica de estar como atenta y escribir a partir de lo que te surge. Pero en algún momento a lo mejor te aparece, y esto lo cuento. Y bueno, ¿y cómo vas contra eso? Ese policía propio interior. Esa voz de uno que te preguntas, ay, pero ¿qué van a pensar? Y acá aparece esto que vos mencionabas al principio, esa voz del escritor que se puede mezclar con la de los protagonistas, que no piensen
No, yo no fui, no tiene nada que ver conmigo. Todo lo contrario, por las dudas. Esto es ficción. Esto es ficción. Bueno, tiene que ver Pero con si eso. escribieras una novela policial, nadie se preguntaría si tenés a muerto relleno en el baúl. No pasa tanto. Ahí no pasa porque además hay un detective, no suele estar narrada en primera persona. Acá hay mucha primera persona de una protagonista mujer que puede ser joven, como yo, muy parecida a mí tal vez, pero que no tiene nada que ver conmigo. Al contrario, por eso decía, tal vez aparecen miedos propios en esos cuentos, en esas microficciones. O discusiones con personajes que te hacen decir cosas que vos no estás de acuerdo. Exactamente, claro, y esa es esa voz que también reclama, ¿no? Es una voz que pelea también. Claro. Estamos conversando acá en Caput, en nuestra querida Caput, con Julia Martín, autora, poeta y autora en este caso de El arte de cazar hormigas, Sandra Comiso, editada por Trapezoide. Y estamos hablando de la ficción, de un género muy complejo. Si la poesía es un género, el más complejo de todos, el microrrelato, del cual tenemos una tradición literaria argentina muy, muy fuerte, es muy complejo porque tenés que sintetizar, generar clima, tiene que haber ritmo, tenés que tener oído. Por eso el silencio y el oído, en ustedes, las poetas, siempre el silencio y la musicalidad, el ritmo. ¿Cuál fue Julia, el texto que más te divertiste escribiendo? Uy, divertir es una palabra difícil. Bueno, pero mientras llorabas te estabas divirtiendo. Creo que el que más me costó fue El ombligo del mundo. Ese me costó porque es súper perturbador, tiene que ver con cosas que no voy a contar, pero que son perturbadoras e incómodas. ¿Cómo mantiene el libro? Sí, para que ir a leerlo ya. Léanlo porque está buenísimo. ¿Es muy perturbador? Sí, muy mucho. ¿Muy mucho? Sí, sí que dudé. Diego Golombek, que me acompañó mucho en la escritura y en la formación de este libro, el primer título que pensó fue tiene que llamarse El ombligo del mundo. Después, bueno, pasaron cosas y quedó El arte de cazar hormigas, pero era muy fuerte para mí ese nombre porque el cuento, la microficción es bastante fuerte. Sin contar otro... Sin develar. Sin develar, sin quemarlo. ¿Viste? Nosotros usamos esa palabra de los pibes. No me la quemes. ¿Cuál otro te resultó perturbador? Porque está muy buena esta idea, Comiso, porque uno... esa cuestión, uno vuelve a sus textos a partir de obsesiones, ¿no? Como un paranoico, claro. Sus obsesiones vuelve. Y esta cosa de lo más oscuro, después de ese texto, ¿cuál vino? Hay varios, creo que El viejo es uno, que es uno de los primeros que aparece en el libro. Hay otro de una primera persona protagonista, una mujer que está sentada en un inodoro y no estoy adelantando, no estoy quemando nada. No, mientras no estés vendiendo inodoro no pasa nada. Y bueno, podríamos, ¿no? A ver si algún sponsor quiere sumarse. Sí, para la Caput, vamos. Todos son bienvenidos. Y está su pareja tratando de entrar al baño. Y si bien es muy poético porque hay algunas imágenes visuales que son poéticas, la situación es muy violenta. Ese también fue difícil. Y el del viejo también porque la protagonista es una chica jovencita, entonces la situación violenta que presencia y lo que le pasa a ella tiene un giro muy interesante que dicen que está muy bueno. No lo digo yo. Y las malas lenguas siempre tienen razón. Seguramente. Sí, Comiso. Y hay algo ahí imagino que vos hablas mucho de los miedos, las cosas que te perturban, tus fantasmas, las cosas inconfesables, que finalmente podés... los deseos inconfesables, que no es lo mismo. Es cierto. Sí. Finalmente vos le podés dar alguna forma, en este caso con las microficciones. ¿Sentís que como que lográs exorcizarlo o, digamos, te ha salvado la literatura en este sentido? O todavía, digamos, seguramente no es que uno está salvado ni sanado, por decirlo de alguna forma, pero bueno, ¿funciona de alguna manera así para vos? Totalmente, escribir. Yo creo que escribir Julia Martín, escritora, autora del arte de cazar hormigas, está en posesión de decirnos a todo que sí.
Ya te diste cuenta, ¿no? Nada que no. Uy, bueno, ahora empieza. No, ahora esa contradicción todo. Dale que Radio dale Caput. No. Muy bien. No me acuerdo ya cuál era la pregunta, sí, pero... ¿Exorcizás por la escritura? ¿Sentís todo el tiempo, pero es ese momento nada más. Claro. Es ese momento de catarsis. Y después, por suerte, los fantasmas existen, siguen siendo los mismos, hay nuevos a veces, los viejos vuelven y se pueden utilizar para seguir escribiendo. Qué lindo. Si me curara, yo creo que no escribiría más. No, tal cual. Así que por suerte sigo así de chiflada. Por suerte, como estoy. Sí, y ojalá que lo estés más, al punto de que se convierta en una especie de exceso de lucidez. La cuestión es que la poesía lleva a la locura. No estoy diciendo, recuerden que yo no digo nada, no tengo ideas propias, así que, pero la poesía lleva a la locura. Usted también lo sabe, Comiso. Y claro, en los microrelatos hay que pensar el género. Hay que tenerlo, ese género, ¿vos sentís que te viene más de manera, como te viene la poesía, más natural? ¿O tuviste que trabajar ese género a partir de lecturas y desarticular? A ver, ¿cómo escribió Ana María Ayúa esto? A ver, no importa si uno lo tiene, si uno no lo va a desarmar como un juguete, pero ¿pasó algo así? Totalmente, no. Muy bien, pero sí. No, pero el género es... Escribo lo que me gusta leer, en realidad. No soy chica de la novela, leo, por supuesto, pero no me encanta. Escribo lo que me gusta leer. Y empecé a leer microficción. Escribí antes de conocer el género como tal. Después empecé a estudiar muchísimo a los autores, a Raúl Brasca, que es un representante extraordinario del género como escritor y como estudioso. Lo estudié un montón, di clínicas sobre microficción porque me apasiona la cuestión del lector que tiene que participar formalmente y el compromiso que tiene el escritor para poder generar algo, contar mucho en muy pocas palabras. Me parece un desafío hermoso. Tal cual. Sí, absolutamente. Y muy difícil de lograr. Por eso, difícil. Acá en Caput nosotros, cuando supimos de la salida de este libro, El arte de cazar hormigas, inmediatamente nos pusimos en contacto con Trapezoide y afortunadamente la escritora Julia Martín vino porque se viene de muy lejos. ¿Usted anda por dónde? El Conur. El conurbano y trabaja por el río. Claro, lugares donde tienen que vivir los poetas. Y donde hay muchas hormigas para cazar. Donde hay muchas hormigas para cazar. De eso se trata. Muchas hormigas para cazar. Sandra Comiso ya está tirando un dardo, como en todos los programas, ajusticiando a las pequeñas hormigas que andan por ahí. Y otros animales. Arañas, por ejemplo. Claro. No, pero imagino que con las hormigas debe pasar lo mismo. Dicen que si las abejas desaparecieran de la faz de la Tierra, no podría existir vida por todo un mecanismo de la, ¿cómo se dice?, de la cadena alimenticia y de vida. Y ambiental y todo. Imagino que con las hormigas también, y hay algo ahí como hasta de humano que tienen las hormigas, ¿no? Tal cual. Bueno, hay de Woody Allen que a mí me encantó. Y también de nuestro, humanamente, como algo de hormigas también, cuando trabajamos. Es verdad. Algunos son la hormiga negra, otros la hormiga atómica, pero eso es otro tema. Ese es otro tema. Sí, Estamos acá con Julia Martín hablando del arte de cazar hormigas y a mi querido técnico le voy a pedir, entonces Joaquín, mi hermano, que una vez que yo termino de leer, vamos al corte con una canción que eligió el escritor. Así que quien está escuchando se tendrá que hacer cargo. La arquitectura del olvido. Hoy me encontraron todos tus recuerdos. Habían estado esperando agazapados entre los libros mal cerrados y los vestidos, que no uso. Ofendidos, claro, porque hacía tiempo que estaban sin agua, sin palabras, sin ese gesto que, inconsciente, de volver a mirarlos. Les expliqué con paciencia que, felizmente, creía haberte olvidado, que no tenía intenciones de traerlos a esta cama, a este día, a este cuerpo. Pero fueron tercos. Me rodearon, me desarmaron y me soplaron los ojos con una ráfaga de noches pasadas. Entonces el aire se llenó de vos. No de tu imagen, sino de tu aliento a tabaco y vino. Y sin darme cuenta, volviste a ocupar mi piel. Ya volvemos.
tiene ahí al aire. Y no hay nada como terminar y empezar como uno empezó y terminó. Ahí, meterse al aire. Qué grande. Y seguimos al aire. Sí, ahora, acá. Hablando con Julia Martín, a propósito del arte de cazar hormigas. Comiso. ¿Vamos a leer otro? Después. Bueno. Después. Usted ya quiere leer más. No. Es que es lo que generó. Claro, porque además como son breves, está buenísimo poder leerlos al aire, pero... Son breves, es verdad, pero se van extendiendo en el tiempo íntimo de uno. Eso es lo más maravilloso que tiene, porque una cosa es el tiempo de lectura y otra cosa es el tiempo de extensión, de profundidad, a donde uno lo alcanza, ¿no? Porque es ir y volver todo el tiempo, como decíamos antes, ¿no? A volver a leer. ¿Es verdad esto que será así? ¿Leí bien? ¿No? Sí, y además también en ese interrogante está esta cuestión de que uno ¿a dónde lo llega? ¿A dónde le llega eso, no? ¿Y cuál es ese el tiempo? Porque ahí está el tiempo de la comprensión. ¿Qué es comprender algo? ¿Cuánto tiempo se tarda en comprender? Que no es lo mismo entender. Además se comprende. Yo creo que la poesía, y ustedes me dirán, no está en el mundo para ser comprendida. No, ni los cuentos o las microficciones de este libro en particular. La idea es que esa sensación de me parece que untando una tostada a las 8 de la mañana cuando lo leíste hace 2 días o el día anterior, eso es lo que busco. No sé si lo logro, ojalá que sí, me dirán después, pero sí, claro. Eso es lo que busco, ¿no? Que llegue después o en el momento, pero al final, y que caiga esa ficha inesperada tal vez, que sorprenda. Claro, yo imagino siempre como cualquier texto poético o narrativo, pero en el poético o en una microficción es más fácil de identificar esto de que es como que algo te tocó, como si te hubieran tirado una flecha y reaccionás. Es esto, me pasó esto, no importa la intención, como vos decías, Julia, de lo que quisiste escribir o de lo que vos interpretaste al escribir, sino lo que le pasa a quien lee. Por ahí en un texto narrativo, una novela, eso demora un poco más de tiempo o va sucediendo de otra manera. En cambio, en un texto poético, como una microficción, es algo como más inmediato, más ¡tac! Me tocó, uy. Por eso el arte de trabajar las palabras es mucho más minucioso y detallista en estos géneros. En una novela hay mucho más espacio, más tiempo dentro de la narrativa para poder ir generando distintas sensaciones y emociones en el lector, como bien decías vos, Sebas, antes. Claro. En cambio, con este género hay que trabajar mucho. Y ahí coincide con la poesía. La palabra que elegí que va, ese espacio que ocupa físicamente en el texto y simbólicamente, es esa palabra y no puede ser otra. Tiene que ser esa la elegida. No hay lugar para otra. En la novela es más fácil, uno busca sinónimos, te explayas un poquito más, si llega o no llega, bueno, puede pasar. En cambio, con estos géneros tenés que ser muy minucioso con la palabra que elegís.
Así es, claro. Como toda escritora acá en la Argentina, si es que no sos Victoria o Silvina Ocampo, claro, tenés que hacer todo lo que hay debajo del sol para sobrevivir. ¿Cómo haces para entrar en sintonía? ¿Viste? Los músicos, bueno, afinan, de repente pueden tocar solos, a par con alguien. La literatura, frente a lo que se cree, no es un arte solitario, ¿no? En principio. Pero después de esa cuestión, ¿cómo haces para entrar en sintonía con esos universos que tenés dentro? ¿Cómo entras? Porque imagino que a veces decidirás no entrar también, porque decís, bueno, hoy quiero pasarla bien. Quiero descansar. Claro. Suelo tener ideas que voy anotando. En mi cartera hay siempre una lapicera y papel, un anotador, y en el celu ahora, que más moderno también, tengo un chat conmigo que voy... Estoy empezando a ver coincidencias. Sí. Me suena. ¿No? Y escribir o 3 palabras que me suenan a algo, o una imagen que me gustó, algo visual o olfativo que me generó una idea. Y suelo conectar más de noche. El acto de escribir sí es solitario, pero no el trabajo. El trabajo siempre se hace con otros y se pregunta, che, ¿te gustó? A conocidos, claro, a colegas, a compas. Pero el acto de escribir me genera una atmósfera de conexión con el arte, ¿no? Me gusta mucho la música. Lo que decías del silencio que no existe, viste que en la música tiene sus símbolos o sus símbolos, escrito, visual. Tal cual. Me gusta generar un ambiente. Pongo música, tal vez me sirvo un vinito y me siento a escribir porque sé que de lleno tengo que generar algo. Después se corrige. Hasta que uno se cansa y termina publicando. La imposibilidad de hablar muchas veces de lo que en el caso de Julia Martín ha escrito, o sus poesías, pero en este caso, el libro El arte de cazar hormigas, la imposibilidad tiene de contar, viste que uno dice, bueno, pero si ya lo escribí, ¿qué voy a contar de lo que ya escribí? ¿Te pasa eso? Mucho. ¿Por qué? No sé si tiene que ver con el miedo de caer en explicar lo inexplicable. Yo no sé cuánto quiere saber el lector. ¿Qué puedo decir yo sobre...? Léanlo, cómprenlo, léanlo y listo. Hola, me llamo Julia. Son la menos interesante de esto, entonces. Absolutamente. No soy interesante. Ese es el mundo interesante, no que está acá. Es un puente tendido, Julia. Claro, es la forma de... Es un mundo, es un universo. Yo soy una persona que se sienta, tiene ideas, escribe y disfruta de que la gente lea y se acerque a la literatura y le pasen cosas. Porque me cuesta mucho decir, che, ¿te gustó? No digo eso nunca, porque gustar tal vez se asocia más al placer, claro, de disfrute, y tal vez incomodarse, o lo bello, ¿no? Volvemos a lo mismo. Tal vez la gente no asocia lo bello con lo incómodo. Entonces, no sé si me gustó porque me sentí muy incómoda. Bueno, entonces para mí es genial. Claro. Está buenísimo. Sucedió lo que tenía que suceder. Tal cual. ¿No? Claro. Y siguiendo con esta línea, si vos tuvieras que elegir, sin explicar nada, que uno de estos micro relatos que están integrados en el arte de cazar hormigas, si tuvieras la oportunidad, si los hados te dieron la oportunidad de que un solo micro relato quedara para siempre, que se insertara de lleno en la tradición de la literatura argentina, sin explicar cuál, simplemente el título, o tal vez ninguno, porque también cuando hacemos estas preguntas maliciosas, algunas escritoras y algunos escritores dicen, no, el que voy a escribir, viste que siempre es el que va a venir. Qué buena después. respuesta. Ya la tenés ahí, pero no la podés usar, no la podés usar en esta entrevista. Está usada, pero si la llegamos a ver en otra radio. No, ya sabemos qué va a decir. No, le vamos a revisar toda la gráfica. Sí. ¿Cuál sería? No voy a dejar mucho silencio. Yo creo que el ombligo del mundo. Muy bien. El ombligo del mundo entonces será qué buen título, además, me encanta. Catapultado hacia el destino. Así es, claro. Porque es muy buen título, además. Es muy buen título que te puede asociar absolutamente con millones de cosas, con lo cual la imaginación del lector y la lectora, bueno, que
que fluya. Claro que sí. Y a propósito de eso, yo voy a leer del arte de cazar hormigas, voy a leer El Viejo. Pero después seguimos charlando. Sí, no, claro. No hacemos corte. El Viejo. Cada 2 semanas Lucía le llevaba comida y a cambio recibía pellizcos en las nalgas. Le habían prometido vender ese terreno para pagarle el viaje a Disney cuando el viejo estirara la pata. Una tarde lo encontró desnudo montando la escoba como si fuera un caballo. Se había tomado un frasco de colonia y media damajuana. El viejo se sacudía y le gritaba: «Mirá mi trompita de elefante». La ambulancia tardó lo suficiente como para que el viejo intentara saltar el alambrado y quedara colgando con el cogote abierto. Lucía no intentó salvarlo. Sonrió cuando pensó en Mickey Mouse. Muy bueno. Muy bueno. La condensación ahí es impresionante. Muy bueno. Gracias. De esto está hecho... De esto está hecha Julia Martín. Pero de esto está hecho El arte de cazar hormigas, una narradora extraordinaria que acuérdense, va a dar mucho que hablar. Así es. Y qué bueno que todo eso lo podés poner en literatura. Está buenísimo eso, ¿no? Gracias. Sí, pero se paga un precio alto, ¿eh? Y sí. ¿Cuál? Y usted sabe. Se paga un precio muy alto por conocerse a sí mismo. Y ahí está este exceso de lucidez, jugarse con la literatura, ¿no? No decir, sugerir que algunas veces es un guiño para uno mismo. Es como un chiste personal. Y es hacerse cargo también. Por supuesto. Es hacerse cargo de uno mismo. Claro. Y de lo que le pasa y lo que no le pasa. Y lo que no querés que te pase también. Claro. Y antes de darle pie a usted, quiero redondear esta idea, porque este es un gran momento para la literatura argentina contemporánea. Muy distinto a los otros momentos que hubo en la literatura argentina, donde naturalmente, cuando lo político estaba atravesando la literatura, ahí están nuestros grandes autores. No vamos a hablar de Borges, que habría que ponerlo fuera de la literatura, de tan genial que no es como Kafka. Kafka y Borges es muy difícil ubicarlos dentro de la literatura. Pero si este es un buen momento para la literatura argentina contemporánea, es justamente porque tenemos la posibilidad de leer a mujeres y a hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que la ficción ahora ya se trasladó. Si uno quiere ver ficción, bueno, pone Netflix, pone una plataforma cualquiera, ¿no? Y va a encontrar un equipo de guionistas que ya se aseguraron el éxito de ciertas historias. Ya conocen los giros, conocen un montón de cosas para retener, a los televidentes, vamos a decirlo así. La literatura argentina, la literatura en general no puede, ni debe competir con las historias. Por eso es un gran momento para la literatura argentina contemporánea, porque tenemos la posibilidad, frente a algo inaudito, nunca pasó en la historia, tanta ficción asegurada, con equipos de guionistas, como está sucediendo ahora en las plataformas. Y podemos leer a mujeres y a hombres, es decir, maneras particulares de estar en el mundo, formas distintas de ver el mundo. Como decía Marechal sobre la poesía no es el arte de lanzar al mundo criaturas poéticas, sino una manera de vivir, una manera de estar en el mundo. Claro. Y eso seguramente empezó hace mucho, y quería que nos cuentes cuándo empezó tu relación, cómo fue que surgió tu relación con la literatura. Súper chiquitita. Era la que en el aula, en literatura, en gramática, en literatura, escriban una composición y todos, y yo, qué lindo, y que le escribía las composiciones a todo el resto. Todas oscuras, obviamente. No, todavía los quedaban tecleando ahí. Otra historia de Julia. Mi tío Juan Carlos. No me animaba tanto. Todavía estaba la inocencia infantil. Faltaba el oficio. Luego, más de adolescente, tuve la conexión con la poesía a partir de empezar a leer a poetas, a Juan Ros, por ejemplo, a Pizarnik, etc. Y ahí dije, acá estoy, claro. Esto es. Y escribía historias muy breves, y así fue que empecé a conocer la microficción. Pero la palabra es mi forma de comunicarme. Suelo escribir textos, no suelo mandar mucho audio, porque no soy buena con la oralidad, no sé si se notó. La verdad que no se notó, al contrario. Hemos entrevistado de todo en esta vida,
Y hemos tenido, sí. Decían que Rulfo era imposible de entrevistar. ¿Por qué no le gustaba hablar? ¿Qué sé yo? A veces el exceso de timidez, no sé. Puede ser, sí. ¿No? Bueno, pero son formas. Es cuestión de que uno se sienta cómodo. Claro, porque, digamos, la voz hablada te hace sentir más expuesta, quizás, que aunque esto no deja de no ser expuesto, pero bueno, ya está, es en un libro, está ahí afuera tuyo. Es otra forma. La voz hablada no se puede pensar antes. Claro. Es otra forma. Claro. Estamos acá en Caput conversando con Julia Martín a propósito del arte de cazar hormigas. Julia, te voy a hacer una pregunta seria ahora. Muy seria. Usted va a tener que pensarla muy bien. Cuando usted siente que está a punto de traicionarse, ¿a qué libros, o a qué libro, o a qué disco, qué canción? Cuando usted está a punto de traicionarse, ya lo presiente, ¿a dónde va para no perderse? Ay, qué pregunta súper difícil. Voy a los escritores fundamentales, como decía Juan Ros, Pizarnik, que ahí hay una conexión y un hacerse cargo de que esto es lo que soy y esto es lo que quiero decir. Pizarnik en particular, de mostrarse tal cual era, lo más oscuro de ella en primera persona, además. Vuelvo a ellos. La música está todo el tiempo y paso por todos los géneros. Pero con lo que más conecto es con la poesía o con escritores que se hicieron cargo de que lo que querían decir lo dijeron, sin titubear. Entonces releo, voy por ahí. Claro. ¿Y qué estás leyendo últimamente, por ejemplo? Muchos libros de Trapezoide, por esto de que tiene un catálogo exquisito. De todo, hay una brasilera que se llama, no me acuerdo el nombre de pila, tengo una memoria de mosquito, Márquez, no me acuerdo el nombre, que es preciosa. Estoy todo el tiempo tratando de innovar, además por mi trabajo, estoy en el ambiente literario, seleccionamos libros para distribuir en escuelas, entonces estoy todo el tiempo leyendo, por eso tengo poca memoria también, porque tengo... Claro, tenés que resetear, si no, si sos Funes el memorioso. Qué tortura, claro, ¿no es cierto? No, por suerte tengo muy poca memoria y en mi mesita de luz cuando me preguntan qué estás leyendo, tengo una pila así, de muchos géneros. Y suponete ahora te llevo a otro lado, ¿eh? Ahí relajémonos, porque ¿cuánta plata tenés en tu cuenta bancaria? No, 2,50. Ahí está. Sí, porque si sos poeta, decís pobre, sos poeta y millonario, ¿no? No hay coincidencia. Pero, a ver, yo te decía, ¿a dónde vas cuando te traicionás? ¿No? Cuando vas a sus libros, esas canciones. ¿Sos de, por ejemplo, alguna vez mandás una canción a alguien, pero porque querés que interprete una frase de esa canción? Todo el tiempo. Ninguna de las canciones que mando, y háganse cargo, personas, es fortuita. Claro. Todas tienen un mensaje ¿Te oculto. hicieron esa pregunta una vez? Esta que te acabamos de hacer. ¿Viste? Y me está ahí deschavando. Y porque los hermanos espirituales se reconocen. Esta es la familia Caput, que es distinto. Claro. Entonces vos le mandás una canción a alguien y claro, los primeros 3 versos desechalo y además después el estribillo me chupa un huevo. Pero esta frase presta atención. Esto es para que esta la escuché y sos vos, es para vos. Tal cual. Pero no cuento. Si se le ocurre a la persona, no sé. Ahí está. Ahí está lo interesante. Es ahí. Ahí está la magia. Es ahí. Y claro, si no, no es muy difícil. Las poetas y las escritoras es muy complejo. Es todo muy complejo. Y estamos acá ya atravesando la última etapa de este programa maravilloso que se llama Mucho Más que Dos. Y estamos conversando con quién, Sandra. Con Julia Martín, escritora, autora de un hermoso libro de microficciones que se llama El arte de cazar hormigas, de Trapezoide Ediciones. Y recién Julia habló de que está buscando siempre libros para chicos y estás como conectada con el mundo infantil. Y me parece importante pensar cómo acercar a los más pequeños y pequeñas a la lectura sobre todo, ¿no? Nosotros comentamos el libro de Inde, un libro que se llama ¿Por qué existen las guerras? Que es un poco la idea didáctica de tratar un tema complicado, delicado y doloroso, pero lamentablemente real para los chicos. No es ficción, pero bueno, sí está muy pensado para los y las gurisas. Claro. Hay
hay muchísima literatura maravillosa y extraordinaria, argentina también. Yo suelo buscar también autores tigrenses para apoyar la literatura local, ya que trabajo para el municipio de Tigre. Pero también surfeo por autores, me gustan mucho argentinos o a lo sumo latinoamericanos. Claro. Y además para poder luego conectar, como se distribuyen en escuelas niño por niño, se queda con su niño por niño y adultos de primaria, de secundaria. Ajá. Cuánta alegría genera ese trabajo, ¿no? Sí. Es lo más lindo, es el trabajo más lindo del mundo. Hay que pensarlo muy bien, seleccionar, que para los más chicos tenga letra mayúscula imprenta, por ejemplo, que las temáticas sean acordes. También hay que pensar en la comunidad educativa. No es tanto lo que me gusta a mí. Claro. Si fuéramos, pues yo le daría a leer poesía a todos. Claro. Haiku para todos y todas, pero no va siempre por ahí. Hay que pensar en un libro que les pueda gustar y que además les abra el mundo de la literatura, que los conecte. Claro. Que permita después como trabajar sobre eso en las aulas o donde fuera. Claro. Siempre desde el placer. Claro. La idea es que lean por placer. Me encanta esta idea y me encanta esta cuestión cuando uno, por ejemplo, viste que el mundillo literario es muy chiquito, uno se conoce entre todos, entre todas. Y bueno, a veces conversamos y planteamos ciertas hipótesis, por ejemplo. Yo te diría, bueno, te convierto en el escritor, uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Te van a traducir a todas las lenguas. Todo el mundo va a tener un ejemplar de tu libro en su casa, pero te tenés que morir a los 40 años de tuberculosis y tu familia tiene que ser diezmada por el nazismo y te vas a llamar Kafka. ¿Firmás acá? No. No. ¿Te imaginás a Dostoyevsky participando en el premio Clarín de novela? No. Entonces, hay una cuestión acá muy interesante, porque cuando uno tiene una poeta de este nivel, Sandra Comiso, una escritora, es muy importante, y a partir del trabajo que nos contaba que hace, es decir, hay una coherencia de vida, hay una forma de vida. Y eso hay que resaltarlo porque la literatura sirve, supongo, Julia, por lo menos para mí, te pregunto a vos, para salvar a la gente. Si a vos un libro te salvó, no importa cuál es el título, pero si algún libro te salvó la vida, lo que querés es devolverlo. Y hay algo de eso en este juego lindo de escribir y de mostrarse, ¿no? Yo creo que todos los libros que leí, o todos los poemas que leí, o todos los cuentos que leí, me salvan y me abren universos distintos. Por eso escribo. Claro. Qué lindo eso. Claro, Comiso, tire la última. Esa que tira que se apaga la luz. Y no sé. No, esta vez no. Esta vez no. No, porque es una amiga. Sí, no, pero pensando en que en qué está pensando próximamente para publicar, si ya estás escribiendo cosas nuevas, también microficción o tenés otro género ahí en acción. Tengo un nuevo poemario. Mira que voy a empezar a buscar editorial. No sé si por Trapezoide, todavía no se lo presenté, estoy terminando de darle una vuelta. La gente de Trapezoide tiene que estar ese contrato. Estamos hablando de una escritora que va a dar mucho que hablar. Seguro, con este libro. Sí. Ya lo tengo casi cocinadito, tengo un título que pensé, que tal vez no sea, porque esto se trabaja en equipo con las editoriales, así que, pero sí, ya tengo, y siempre estoy produciendo, siempre, todo el tiempo, no paro de escribir, después tiro la mitad, ponele, pero todo el tiempo. ¿Lo tirás o lo dejás encajonado y un día lo recuperás o no? Hay mucho autoplagio. Usted está pensando en algo, sí. Me imaginé. Decilo. ¿Qué estás pensando ¿Qué fue en lo algo? que hablamos hoy? ¿Qué hizo Comiso? El nuevo libro. Barrio Chino. ¿Y cómo fue ese Barrio Chino? Barrio Chino que lo escribió. Hace muchos años, cuando tenía 20, ahora tengo poco más. Muchos más. Un par más. Y bueno, nada, y un día Sebastián lo descubrió y... No era para que me... Bueno, hablemos de mí. No, pero bueno, no lo hice adrede, pero digo, a veces hay cosas que tal vez, sí, uno en el momento las tira, pero otras quedan ahí y quién sabe, no sé. ¿Es tu manera o en general descartás y no volvés a buscar? Guardo un montón y mi premisa cuando doy talleres literarios es no tiren nada porque el autoplagio es la mejor herramienta del escritor. Uno agarra algo que dice,
qué porquería. Uy, pero este verso me encanta, Claro. o la idea me encanta, la voy a reciclar Está todo muy el bien, tiempo. Está muy bien. Sí. Querida compañera, amiga Julia Martín, autora de El arte de cazar hormigas, trapezó en todas las librerías, ¿sí? Y la compañera nos dejó un ejemplar que vamos a sortear. Se comunican con la producción de Mucho Más que Dos y hacemos el sorteo. ¿La pasaste bien? Súper. ¿No Muchas fue la gracias. mejor entrevista? De toda mi vida y del futuro también. Así que bueno, muchas ¿es gracias. honesto lo tuyo? Absolutamente. Es la mejor, mirá la cámara si fue la mejor entrevista. Fue la mejor entrevista de my life. Queridas Te y queremos. queridos, por supuesto, Mucho Más que Dos fue esto. Nos vemos el lunes que viene con Sandra Comiso y este humilde servidor. Y Sebastián Basualdo. Nos vemos. Chao. Chao. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput.